Días, hermanos, estamos juntos una vez más en la presencia de aquel que es nuestro Señor, con muchos acontecimientos en esta semana, pero no olvidando que hoy celebramos el Día de las Madres, ¿no? Y estaba pensando en un versículo que quisiera dejar para todas nuestras mamás y futuras mamás, para todas las mujeres, porque en verdad como iglesia siempre celebramos el Día de la Familia. Pero hay un texto que siempre me ha tocado en Proverbios capítulo 31, versículo 29, dice así: muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasa a todas. Creo que cuando pensamos en alguien tan específico y especial como nuestras madres, hay tanto que agradecer a Dios por sus vidas cuando han ejercido y ejercen como madres, ¿no? Yo siempre decía cuando era niño y me preguntaba, ¿por qué mi mamá siempre come los pies del pollo? ¿Por qué le gusta esta parte? Y tengo que confesar que yo crecí siempre pensando en eso, hasta que adulto entendí que para una familia tan grande, ella daba siempre lo mejor y se quedaba con la parte, pues quizás más insignificante para todos. La verdad es que hay muchas facetas preciosas en la vida de una esposa, de una madre, y quisiera que pudiéramos entender que aunque puedan haber supermadres por otros lados, nosotros debemos dar valor a aquella que tenemos. Y aunque muchas hacen cosas preciosas, la nuestra supera a todas, porque es aquella que nos ha tocado tener, es aquella que nos ha cuidado, que nos ha bendecido, que nos ha ayudado, que nos escucha incondicionalmente. Así que en este día que sé que todos están haciendo homenaje a sus madres, no se olvide de agradecer todos los beneficios, las bondades y los sacrificios que ellas han hecho. Si tienes esta oportunidad de hacerlo, no pierdas tiempo, porque algunos ya no podemos hacerlo, ¿no? De una manera directa a nuestra madre. Pero no voy a hablar de las madres hoy, ¿vale? Hoy vamos a terminar lo que hemos comenzado hace un año y unas 2 semanas. Comenzamos estudiando el libro de Hechos y hoy estamos en el último capítulo, 28, en la última parte. Y vamos a meditar para cerrar este tiempo que nos duró un año y poquito más de un año, donde vimos tantas cosas preciosas, tantas enseñanzas. Yo no sé si para los hermanos, si yo os he aburrido, perdonar y clamar a Dios para que el Señor nos bendiga, pero lo cierto es que yo fui tan bendecido al repasar cada detalle que Dios me iba mostrando, aunque hay muchos otros, de la vida de la iglesia primera, de esta iglesia que nacía, que comenzaba a crecer, de estos primeros siervos y siervas del Señor que fueron capaces de creer en medio a tanta oposición. Porque acordaros que en aquel tiempo el Evangelio estaba siendo predicado ahora, como las buenas nuevas, y eran nuevas en muchos sentidos, principalmente porque no se había conocido en el mundo exterior las verdades de Cristo, aunque estaban contenidas dentro de la enseñanza que Dios había dejado tanto al pueblo de Israel, tanto a Abraham como a todo el pueblo judío. Y ahora se cumplieron en aquel momento las profecías de una manera extraordinaria. Todavía hoy nadie puede negar que todo aquello que el Señor había prometido, nuestro Dios se cumplía. Más de 500 profecías, esto es imposible humanamente hablando, se cumplían en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia creció, pero no exenta de grandes dificultades. Hombres y mujeres ofrecieron sus vidas por la verdad. Y hoy, cuando pensamos en la iglesia del Señor,
también nosotros somos frutos de estas personas que no practicaban una religión, sino que tenían y han tenido un encuentro transformador de sus vidas con Dios. Y eso cambió no solo el rumbo, pero también sus acciones y la propia esclavitud humana. Esto muchas veces tapada con muchas cosas, pero que no dejan de ser una realidad cuando vemos la maldad del corazón nuestro. No estoy acusando, pero estoy meditando. Cuando vemos la mezquindad, el egoísmo, la maldad a sus anchas en todas las partes del globo y en todas las naciones y etnias diferentes, esto que haya en esta tierra. Así que quisiera, y he intitulado el tema de hoy, hablar sobre el reino de Dios, porque es la palabra con que Lucas va a terminar aquí este texto tan precioso. Acordaros que Lucas fue el escritor. Fue un recorrido, como yo decía, precioso, donde meditamos en muchos aspectos. Yo estaba queriendo hacer un resumen, pero eran tantos en un año, hablamos de tantas cosas que yo digo, si yo pongo todas las que hablamos aquí, vamos a quedar ahí. No vamos a poder hablar de mucho más. Recordemos que Lucas fue el autor de este libro y que al igual que el Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio de Lucas, él cuidadosamente cuenta y muestra pruebas indubitables de que Cristo Jesús es el Señor, de la salvación, de la iglesia del Señor y del reino de Dios. A modo de recordación, en Hechos 1, versículos 1 a 3, dice así Lucas: el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a enseñar y a hacer, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Así comienza el prólogo, ¿no?, de su escrito, de esta carta que llamamos Hechos de los Apóstoles, o de este documento histórico. Pensando en ello, me acuerdo que el apóstol Pablo, que es el protagonista desde la mitad para el final de este escrito del Hecho de los Apóstoles, como relato de la historia, Pablo va a afirmar, escribiendo un poco antes de llegar a Roma, porque Pablo ahora está en Roma, si os acordáis, poniéndonos un poquito al día de lo que estamos estudiando. Pablo escribió una carta a los romanos, a la iglesia de Roma, antes de llegar. Y él afirma algo muy, muy precioso para nuestras vidas. Mirad, en Romanos capítulo 14, versículos 17, Pablo dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y aquí hay una diferencia muy grande entre la realidad de lo que Dios dice que es su reino y la realidad de que el hombre quiere para tener un reino. Nunca me olvido, en el 78, cuando llegué a España por primera vez, ya llovió de eso, el sueño español era: ahora que hemos salido de la dictadura, vamos a tener todo lo que necesitamos, la modernidad, la riqueza y la prosperidad que siempre anhelamos. Y parecía, por lo menos así yo percibía, que a partir de ahí se acabarían los problemas. Falsa idea, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios es justicia, es paz y gozo en la presencia del Señor y en el Espíritu Santo. Y aunque uno no tenga todo lo que anhela, teniendo a Dios, tiene todo. Llegamos a las últimas palabras de Pablo en el libro de Hechos, justamente pensando en que efectivamente estar o ser parte del reino de Dios es el mayor de los privilegios
que nosotros podemos tener como cristianos. Y desprovisto de cualquier orgullo, la verdad es que ser salvados por Cristo y pertenecer al reino de Dios y saber que al partir de esta vida sabemos exactamente a dónde iremos, pues lejos de ser algo orgulloso, sí es una gran certeza y una gran fuente de paz y también de discernimiento para dar valor a lo que tiene valor y para no dejar desprovisto aquello que realmente es importante en nuestras vidas. Por eso decía yo al principio, si tienes madre, trátala bien y con amor. No es perfecta, tampoco nadie lo somos, pero hazlo ahora, porque las flores después no van a servir de mucho, para no decir de nada. En Hechos capítulo 28, versículos 21 a 23, dice así: Entonces ellos le dijeron: Nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni hemos venido a alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque esta secta nos es notorio que en todas las partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Ese primer texto nos habla de que Pablo está ahora en una casa aparte, custodiado, está preso, esperando juicio en Roma, pero los hermanos han venido a recibirle y ahora Pablo manda llamar a los judíos. Es interesante la dinámica del apóstol Pablo en su evangelización. Siempre comenzaba con los de su pueblo, con aquellos con quien él se identificaba. Y vinieron un grupo muy grande. Vinieron a ver y a escuchar lo que Pablo quería hablar de los líderes judíos que vivían en Roma. Y estando allí, decían: nosotros no hemos oído nada de ti. Esto es interesante. Parece ser que ninguno de los judíos que habían hecho la vida imposible de Pablo y que querían matarle por todas las maneras, pues no llegaron a contar nada de esto en Jerusalén. Quizás, porque estaban haciendo una de las grandes injusticias, así como solemos hacer a veces cuando defendemos lo que a nosotros nos parece justo, sin olvidar de lo que Dios le dice que es justicia. Bueno, lo cierto es que nadie sabía nada de Pablo ni lo que había ocurrido con Pablo. Pero aquí hay algo muy interesante. Sí sabían que había una secta pululando por allí y que era incómodo a todo el mundo. Y aquí eso nos llama la atención, porque el cristianismo había llegado hasta Roma y estaba destruyendo tanta mitología e idolatría que había en aquel entonces en las naciones occidentales y tanta esclavitud religiosa y ceguera espiritual como era una realidad en el imperio podrido romano. Entonces, claro, cuando la verdad llega, nadie quiere, es incómoda, porque la verdad lo primero que apunta es nuestra propia realidad, cómo estamos, cómo somos, que no somos tan buenos como creemos, ni tan santos, ni tan todo como a veces, ¿no? Ni tan empinados como a veces queremos estar. Entonces, pensando en ello, hoy hablando del reino de Dios, vamos a tocar 3 partes. Primero, estar en Roma se había hecho una realidad. Pablo estaba en Roma. Pero segundo, la dureza del corazón humano es su mayor impedimento para llegar a Dios. Y tercero, la fe en Dios y en su palabra nos lleva a ser embajadores del reino de Dios. Primer punto, estar en Roma se había hecho una realidad. Dios quería que Pablo predicara el evangelio en Roma. Y finalmente Pablo llegó allí
encadenado a través de naufragios y después de muchas pruebas. Ya los hermanos recuerdan que hemos pasado por ellas y meditado un poquito en ellas. A pesar de que pudo haber deseado una travesía más fácil, sabía que Dios lo había bendecido mucho al permitirle reunirse con los creyentes en Roma y predicar el mensaje a judíos y a gentiles en esta gran ciudad. Una vez más me recuerda Romanos 8:28 que Dios hizo que todas las cosas redundaran para el bien del apóstol Pablo. Es interesante, a veces inexplicable todo lo que él pasó. ¿Os acordáis que estuvo 2 años preso injustamente allá en Judea, en Cesarea concretamente, por causa de un pueblo de mala muerte, que querían realmente destruirle? Y ahora estaba llegando aquí, y bueno, la trayectoria la sabemos. Quizás lo último que hablamos fue el naufragio que pasó él con todos los que allí estaban, y no fue fácil. Muchos en cosas mucho menores se hunden en la vida, en la depresión. Él pasó por cosas tremendas, pero allí estaba ahora en Roma y emocionado, porque dice el texto anterior, los versículos anteriores, que cuando él vio la gente de las iglesias que allí estaban en Roma, venir y abrazarles, su corazón se llenó de ánimo. Pablo, entonces, llamando a los judíos, usó el Antiguo Testamento para enseñar a los judíos que Jesús era el Mesías, el cumplimiento de las promesas. Así que por esta causa, dice Hechos 28:20, os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Qué interesantes palabras. Podríamos pasar mucho tiempo meditando, pero Pablo está diciendo, mirad, yo he pasado por todo lo que he pasado, estoy preso aquí injustamente, pero ¿sabes por qué? No es por mí, no estoy demandando de Dios ni siquiera justicia, pero es porque Dios ama al ser humano. Y la esperanza de la verdad divina está aquí. Hoy puedo hablaros y por esta esperanza, por esta salvación tan preciosa, estoy delante de vosotros como estoy. Si hay algún ejemplo, hermanos, de esperanza invencible y de amor a toda prueba, son los de Pablo predicando en primer lugar a los judíos hasta en Roma. El deseo del apóstol Pablo de hablar a los judíos de Roma se relaciona con su certeza de que Jesús era la esperanza de Israel, a pesar del hecho de que en una ciudad tras otra, al predicar a las comunidades judías, había logrado algunas conversiones, pero también mucha oposición. No obstante, las oposiciones no son ni deben diagnosticar el fin esto que vamos a llegar. Porque aunque algo sea difícil, no quiere decir que no sea voluntad de Dios. Los planes de Dios siempre se cumplen y son perfectos. Segundo aspecto que quisiera comentar con los hermanos es la dureza del corazón humano. Es su mayor impedimento para llegar a Dios. En los versículos del capítulo 28, 23 a 25 dice así: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. Y ya veremos ahora qué es lo que había dicho. Pero antes quisiera comentar, el mensaje que cierra el libro de los Hechos es que los judíos de los días de Pablo, desde Jerusalén a Roma, rechazaron a Jesús como el Mesías.
Y eso me recuerda lo que el Señor había dicho a través del apóstol Juan. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron exactamente. Naturalmente, algunos judíos creyeron. De hecho, los apóstoles, la gran mayoría eran judíos, los siervos primeros de la iglesia. Pero la antorcha del evangelio pasó de las manos de la nación judía hacia los gentiles. No solo el cristianismo se había difundido entre Jerusalén y Roma, sino que también había dejado de ser una religión exclusivamente judía para convertirse en una esperanza para todas las naciones. De hecho, hermanos, basta mirarnos nosotros. Como decía Laurita, muchos somos de nuestros padres, de nuestra madre, y aquí venimos de los rincones menos esperados de la tierra. Pero la gran mayoría de los que aquí estamos hemos creído en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Prueba de que lo que Dios dice se cumple. Y el que no quiere ver, allá él, la dureza de su corazón. Pero Dios es fiel y ha sido y está siendo y lo será para siempre. Sabed, pues, dice Pablo en Hechos 28, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Por boca de Isaías, Dios había ya revelado que su mismo pueblo sería duro de corazón para entender la verdad de salvación. En Hechos capítulo 28, 26 a 27, Pablo habla de este escrito del profeta Isaías 700 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando él profetizaba a su pueblo diciendo, de parte de Dios, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Es un texto enigmático, no voy a predicar sobre él, pero eso nos debe hacer pensar que el Señor hizo todas las demostraciones posibles, desde Abraham, el padre de los judíos, manifestando milagros y cosas increíbles que hasta hoy en la historia se habla, y no solo en la historia de aquellos que creen, pero la historia de la humanidad. Y aún y con todo, esta gente era dura de cabeza, muy dura, un corazón muy duro. Pero eso es exactamente lo que somos todos los seres humanos a veces. Tenemos 2 oídos aquí y no escuchamos. Tenemos 2 ojos y no vemos, no percibimos la realidad. Y Dios tiene que recordarnos innumerables veces, y gracias a Dios por su misericordia, porque a veces no aprendemos. Y no es una cuestión de ser elocuente o de ser tal o de ser cual, porque nuestro gran maestro, ¿quién es? El Espíritu Santo de Dios. Y nadie puede llegar, si es que tuviera pies el Espíritu Santo de Dios, nadie puede llegar a sus pies. Pero el ser humano es duro de molleja realmente. Entonces, cuando ellos oyeron esto, la cosa se complicó un poco entre los judíos. Lucas 24, 25, ya el propio Señor Jesús dijo eso a los que iban en camino de Emaús. Dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que hablaron a los profetas. ¿Os acordáis? Cuando iban aquellos 2 allí que se marcharon, dejaron los demás discípulos y ya iban a sus casas y iban diciendo, bueno, pues mira, ya llegó el tercer día, nada pasó, no será verdad lo que él ha dicho. Y Jesús estaba ahí a su lado caminando con ellos. Y los pobres estaban tan cegados en su dureza de corazón que no eran capaces de tener fe para ver que quien estaba a su lado era Jesús. Hasta que Jesús partió el pan
Y dijeron, no, quédate con nosotros. Ya entendemos que eres tú. En Hebreos capítulo 7, versículo 7 a 12 dice, por lo cual, así como dice el Espíritu Santo hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la rebelión, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, poniéndome a prueba, aunque vieron mis obras 40 años. Por lo cual estuve airado con aquella generación y dije, siempre se extravían en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad pues, hermanos, no sea que acaso haya en alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad, como para apartarse del Dios vivo. El autor de Hebreos, hablando a su pueblo en aquella época de la iglesia, les está mostrando exactamente esto. Y le está diciendo exactamente, mirad, la dureza del corazón no es nada más que esta incredulidad que muchas veces hay en vuestro corazón de no escuchar y no aceptar y no creer la verdad de sus evidencias. Pero lo triste de esta dureza es que fue lo que pasó con los judíos que iban de Egipto hacia la tierra prometida. No entraron. Aquella generación no entró porque no creyó, a pesar de que durante 40 años Dios fue más que fiel con ellos en su trato, en su cuidado. Fue exquisito incluso. Fue realmente amable con aquel pueblo tan cabezón. La incredulidad es consecuencia de un corazón duro. La dureza del corazón nos hace sordos, aunque oigamos, ciegos, aunque vemos, torpes, aunque Dios nos haya dado más o nos haya dado inteligencia. Tercer y último aspecto que quisiera dejar para nosotros en esta mañana es que la fe en Dios y en su palabra nos lleva a ser embajadores del reino. Si pensamos en Pablo, y me voy pensando ya en los capítulos de Romanos 9 y 10, con qué pena sería este severo dicho arrancado de aquel quien el deseo del corazón y la oración a Dios por Israel era de que fuesen salvos. Y quien tenía gran tristeza y continuo dolor por su pueblo en su corazón a causa de la realidad que ellos estaban viviendo. ¿Sabe, hermanos? Creo que la ceguera no era la causa del rechazo de Jesús, sino que la ceguera era exactamente el resultado de rechazar al Señor, de este rechazamiento. Cuando alguien se aparta de Dios, acaba viendo lo que todo el mundo quiere que vea, menos al Señor. Y su corazón se encuentra frustrado, endurecido, amargado. Y muchas veces se aparta completamente y se queda ciego, aunque tenga vista de águila. No hay ira más terrible que el inevitable costo de una luz rechazada voluntariamente, es decir, la ceguera que sigue a este hecho. La luz, dice la Biblia, vino a este mundo, pero los seres humanos amaron más las tinieblas que la luz. Romanos 9, versículos 30 al 33, dice el apóstol Pablo, ¿qué diremos? ¿Que los gentiles que no perseguían justicia alcanzaron justicia? La justicia que es por fe, pero Israel que sigue la justicia de la ley no alcanzó la ley. ¿Por qué? Porque no la seguían por fe, sino como obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que crea en él no será avergonzado.
Es un texto precioso. Dios no quiere gente religiosa. Dios no quiere gente que no piense y que vaya con lo que diga cualquiera, aunque ese cualquiera fuera yo, ¿vale? Dios quiere hombres y mujeres conscientes, con una relación madura, preciosa con Dios, y que puedan afrontar esta vida, las dificultades y sus familias, no solamente teniendo la certeza de que el pastor, nuestro Dios, estará con nosotros, sino que también pueda servir de bendición en una tierra tan deshecha, tan destruida. Aunque nosotros tengamos todos, hermanos, aquí en nuestra tierra ahora, y esta generación no tiene ni idea de lo que pasaron nuestros abuelos en tiempos de inmigración. España fue un país que mucha gente salió de aquí para otros lugares. Aunque muchos de nosotros no tengamos ni idea de ello, lo cierto es que Dios quiere y Dios busca a personas que más que religiosos puedan tener una comunión con Él. Él no es un cuento, Él no es un hecho inexplicable para el ser humano. Él es el creador y hacedor de todas las cosas. Y me parece cada vez que leo sobre la palabra de Dios y cada vez que medito en la misma vida, que todo lo que Él ha dicho se está cumpliendo a rajatabla, aunque a veces la gente sea incapaz de verlo. Obra de Dios, el que los judíos rechazaran a Jesús, fue lo que abrió la puerta hacia nosotros. También hay algo interesante. Mirad, Dios no está condicionado a nuestro orgullo, ni va a postrarse jamás. De hecho, lo que dice la Biblia es que tú y yo y todos los seres que han vivido en este mundo un día doblarán sus rodillitas, queriendo o no, frente a la evidencia de la realidad y dirán, tú eres Señor, aunque unos irán para el destino que hayan buscado y otros para otro. ¿Cierto? Dios no está condicionado a esta mezquindad judía en ese caso, en aquel momento, ni la nuestra en cualquier manifestación de nuestra historia. Pero lo que Dios sí muestra, hermanos, es que Él sabe obrar muy bien. Y aquellos que despreciaron al Señor, en aquel momento no lo tuvieron. Pero abrió la puerta para que tú y yo pudiéramos conocer al Señor. Oh, qué precioso Dios, que no se deja manipular ni se desespera en la mínima de las dificultades. Precioso Señor, que nadie, roca eterna, que nadie le podrá destruir, aunque lo hayan hecho ya lo imposible para acallar. ¿Cuántos lugares? Aún hoy hay más persecución contra los cristianos que en todo el tiempo de la historia. Pero nadie podrá callar. Y todo lo que el hombre se levanta caerá frente a la evidencia de que Dios es Dios, que Él es real. Ahora, hay un propósito en todo. Al timón de todas las cosas está la mano del piloto invisible. La puerta que se cerraron los judíos se abrió a los gentiles. Y eso no es el final. ¿Sabes por qué? Porque alguna vez, al final del día, habrá un rebaño y un pastor, no solo de los judíos, pero de todas las naciones que hayan existido en esta tierra. Habrá hombres y mujeres que hayan recibido y que ahora sean súbditos del reino de nuestro Dios. Quisiera concluir diciendo esto en Hechos capítulo 28, versículos 30 y 31. Y permaneció 2 años enteros en su propia casa alquilada. Y recibía a todos los que acudían a él proclamando el reino de Dios y enseñando lo concerniente al Señor Jesús el Mesías con toda libertad y sin impedimento. Pablo estaba en arresto domiciliario, pero libre para testificar a todos los que se pusieran a su alcance. La frase 2 años enteros, así que el lector
se pregunte lo que puede haber ocurrido después de ello. Y es verdad que según los estudiosos y los historiadores, 2 años después vino una gran persecución y algunos creen fielmente que fue ahí donde Pablo murió con muchos creyentes por amor al Señor. El reino de Dios, Jesús predicó y reveló el reino. Los apóstoles predicaron y revelaron el reino en el libro de Hechos. Y este libro presenta a Pablo perseverando en la predicación del reino. Ciertamente, si eso no fuera verdad, podemos decir que estamos con un bando de locos aquí. Pero de aquellos que conocen al Señor, no siquiera nos ocurriría atrevernos a decir que no fue verdad, porque esta verdad se hizo verdad aquí. Aunque no soy nada ni nadie en este mundo. El libro de Hechos narra la historia de la iglesia cristiana y su expansión en círculos cada vez más amplios, tocando a Jerusalén, Antioquía, Éfeso y Roma, las ciudades más influyentes del mundo oriental en aquella época. Hechos también muestra los milagros sorprendentes y los testimonios de héroes y mártires de la iglesia primitiva: Pedro, Esteban, Jacobo, Pablo. El Espíritu Santo impulsó y llevó todo el ministerio al obrar en la vida de gentes ordinarias, mercaderes, viajeros, esclavos, carceleros, líderes de iglesia, hombres, mujeres, gentiles, judíos, ricos, pobres. Muchos héroes desconocidos de la fe, hermanos, continúan los hechos del Espíritu Santo a través de las generaciones posteriores hasta llegar a la nuestra, cambiando el mundo con un mensaje que sigue siendo el mismo. Cristo Jesús es Señor y Salvador para todo aquel que le sigue. Yo debería tener unos 19 años. Estaba comenzando la universidad y fui viajar para visitar a mi abuela. Iba con bastante temor porque en aquel tiempo la agresividad en Río de Janeiro era muy grande y había muchísimos asesinatos y yo no conocía bien la ciudad. Y entré en el bus y dije: Señor, sé que tú vas conmigo, pero te pido que me des la oportunidad de hablar a alguien de tu amor aquí. Y me senté. Y en el bus, cuando me senté, ya en la ventana había una señora sentada, una joven señora. Y comenzamos a hablar. Y hablamos de muchas cosas, del peligro, a dónde íbamos. Era tan interesante, hermanos, que las señoras en aquella época salían de la ciudad donde yo estaba y ya al sentar en el bus todas quitaban los pendientes, los anillos, cualquier cosa de valor, todo se quitaba y se guardaba. Y eso se veía así, literalmente. Y yo sentado con esta señora, hablé del amor de Dios. Ella estaba pasando un momento muy difícil. Iba por una situación bastante constreñidora en su vida. Y yo le hablé de Cristo y le dije: mira, el Señor es lo más importante en nuestra vida. Uno puede que no tenga nada, pero si uno tiene al Señor, tiene la certeza de que Dios está con nosotros en todo momento. Y 2 cosas de este día y de estas 12 horas que pasamos en el bus quedaron marcadas en mi vida. Yo iba con mucho temor, tengo que decir. Al llegar, cuando estaba saliendo de la estación de bus, tenía que coger un taxi para ir a donde vivía mi abuela. Y había una fila de personas y yo conté los taxis hasta el que me tocaba. Y yo decía: Señor, guárdame, porque es una hora difícil. Si me pasa aquí algo, ni nadie va a enterarse. Y un taxi paró y yo sabía que me tocaba pero había 2 delante y yo no sé por qué, eso es cosa mía, ¿vale? Pero yo miré aquel taxi y decía: no, Señor, este hombre no es bueno. Y comencé a orar. Y cuando yo estaba orando, yo no sé ni por qué razón, vino el guardia y dijo: no coge ese taxi, coge el otro. Eso para mí, Adonirán, fue una prueba del cuidado de Dios tan grande.
Pero bueno, pasó. Yo me olvidé, agradecí a Dios, aprendí que Dios cuida en todas las situaciones. Esto me ayudó a ser fuerte y no tener miedo en ninguna circunstancia si estoy con Él. Hermanos, se pasaron más de 20 años. Un día yo estaba en la ciudad, y estoy hablando de que estaba en una iglesia de más de 6,000 miembros. Tienen 3 o 4 cultos los domingos. Y aquel día yo estaba el domingo ahí y dije, voy a la iglesia. Aún estaban, hoy tiene un templo enorme, pero aún estaban, los hermanos se reunían en el gran estadio que tenían porque el templo estaba en construcción. Y en este lugar había 2 grandes escaleras, una para que subieran los que entraban para el culto, y ahora la otra para que bajara los que terminaban el culto. Y yo estaba subiendo y de repente escucho una voz que me grita, Adonirá. Y yo, ¿pero quién me está llamando? Ni nadie sabe que yo estoy aquí, yo conozco tan poca gente aquí. Y solo oí así desesperadamente, Adonirá. Y yo miré y vi una señora rubia allá y le hice así. Y ella dijo, sube que yo voy a subir. Y ella subió contra toda la gente que bajaba y me encontró ahí. Me miró y dijo, ¿te acuerdas de mí? Yo dije, mira, tú me vas a disculpar, yo soy tan despistado. No. Ella dijo, no es para menos, hace 20 años. Yo soy aquella señora que estaba en el bus. Yo conocí a Cristo como mi Salvador y Señor. Y mi vida cambió. Y hoy sirvo a Dios aquí en la iglesia. Hermanos, me quedé helado. No sabía qué decir. Solo podía agradecerla dentro de mi interior. Porque ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. Uno no tiene que ser un héroe segundo lo que el mundo ve. Pero uno tiene que ser coherente con lo que vive y con el Dios que tiene. Y cuando uno es así, Dios te usa. Pero te usa para bendecir vidas de una forma eterna. Porque no sé ni si ella vive aún. No sé dónde estará. Ojalá sí, ¿no? Pero si no está aquí, yo sé que en el cielo tendremos una eternidad para comentar todo lo que Dios ha hecho y lo que sigue haciendo en nuestras vidas. Hoy podemos ser héroes anónimos en la continuación de la historia de la difusión del Evangelio. Este mismo mensaje que como cristianos debemos llevar a nuestro mundo para que muchos más oigan y crean. Mirad, termino con un texto tan precioso de nuestro Señor Jesucristo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí y os puse para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis en mi nombre os lo dé. Él nos eligió para que llevemos frutos. Separado de Él nada podemos hacer. Pero si vivimos con Cristo, tal como lo hizo el apóstol Pablo, tal como hicieron los que hemos pasado por sus vidas aquí en la historia, ¿no? A veces vidas tan cortas. Esteban vivió tan poco, pero todavía hoy se habla y es un ejemplo de alguien fiel a Dios, de alguien que fue postrado por la fuerza mezquina y terrible del ser humano, apedreado simplemente por decir y hablar de la paz, de la justicia, del amor y de la verdad. No sé lo que nos pasa a los cristianos de este tiempo, que creemos que el cielo es aquí, pero tengo que deciros una mala noticia entre todas las buenas que hemos compartido. Aquí no es el cielo. Aquí no te quedarás eternamente. Que Dios nos bendiga, que nos llene de su Espíritu Santo y como estos hombres de hechos y mujeres que han vivido para la gloria de Dios, así tú y yo podamos vivir para su gloria. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. Feliz Día de las Madres a todas las mamás.